grandes luchas del sindicalismo colombiano. La historia es un tapiz de logros y luchas forjados por el movimiento sindical a lo largo del tiempo. Cada capítulo de la historia revela la valentía y la perseverancia de los trabajadores en busca de un cambio justo por y para el pueblo. Reseña mundial. El sindicalismo nació en Europa en el siglo XIX debido a grandes cambios en sociedades antiguas. Otro hito importante es que allí se hacen las reivindicaciones económicas en Gran Bretaña. Posteriormente este flujo pasa a los países europeos, principalmente a Francia, donde se da un segundo hito que es la reivindicación política del movimiento sindical, y allí se incorpora todo lo que es materia de derechos humanos y las reivindicaciones políticas del movimiento sindical. Al principio, los trabajadores se organizaron en sociedades para ayudarse y resistir al capitalismo. Entre los años 1830 y 1840 se crearon grupos obreros en Europa. 1886 en Estados Unidos, la revuelta de Haymarket marcó la lucha por la jornada laboral de 8 horas. La huelga del 1 de mayo resultó originando el Día Internacional del Trabajo. En 1905 en Rusia, la marcha pacífica hacia el Palacio de Invierno derivó en una revuelta masiva. Los trabajadores exigieron la jornada laboral de 8 horas, mejores condiciones, sembrando las semillas de la revolución. En 1980, en Polonia, la huelga liderada por Lech Walesa desafió al gobierno comunista. Marcó la primera vez que se implementaron derechos sindicales consagrados internacionalmente. En 1970, en Brasil, obreros industriales liderados por Lula desafiaron al gobierno militar con huelgas por salarios, paralizando Sao Paulo y llevando a la creación del Partido de los Trabajadores. Y en 1945, la Federación Sindical Mundial unió a sindicatos de todo el mundo. La OIT estableció reglas importantes para proteger la libertad sindical y la negociación colectiva. En América Latina, el sindicalismo surge con la llegada de migrantes a ciudades como Buenos Aires y Santiago, creando sociedades obreras que se fortalecen a través de los conflictos mundiales. A partir de la década de los 30 aparecen las primeras confederaciones sindicales en Argentina, México y Chile, marcando hitos en la lucha por los derechos laborales. Luchas obreras colombianas. En Colombia, el sindicalismo se gestó en 1847 con la creación de la Sociedad de Artesanos de Bogotá. El objetivo de sus huelgas era pedirle al gobierno un alza en los impuestos de aduana para que sus productos pudieran competir con los importados. Los reclamos hicieron que se desatase una guerra civil que dejaría miles de muertos. Otras luchas importantes que impactaron en el surgimiento del sindicalismo colombiano fueron la masacre de los Sastres en 1917. Los confeccionistas se movilizaron al enterarse que el presidente Marco Fidel Suárez importaría los uniformes militares en lugar de ser encargados a ellos. El conflicto resultó en una batalla campal que dejó 20 sastres muertos. La huelga de señoritas de Medellín en 1920. Las textileras triunfaron tras 24 días de huelga, logrando un aumento salarial del 40%, reducción de la jornada laboral y mejoras en higiene. Las huelgas de telefonistas en Bogotá en 1928 fue otra protesta femenina contra malas condiciones laborales y salarios. Las diferencias entre el gobierno Gaitán y las telefonistas llevaron al estallido de la huelga, marcada por el simbolismo de la bandera nacional en las oficinas telefónicas. En la masacre de las bananeras, el 6 de diciembre de 1928, en Ciénaga Magdalena, un número indefinido de trabajadores huelguistas del negocio bananero fueron masacrados al exigir mejoras laborales que buscaban condiciones dignas y derechos básicos frente a la explotación de grandes productores como la United Fruit Company. La masacre reflejó la brutalidad contra los derechos laborales y la resistencia persistente. La huelga del petróleo en Barranca Bermeja en 1948 se desató ante aproximadamente 1.500 despidos injustificados de la Tropical Oil Company. La protesta impulsada por el nacionalismo buscaba revertir la concesión de mares.
En 1932, el Sindicato de Ferrocarrileros de Antioquia surgió como respuesta a nuevas directrices autoritarias en la empresa. Los trabajadores se unieron para defenderse contra abusos, humillaciones y la falta de derechos, buscando unidad y protección frente a manipulaciones. En agosto de 1977, durante la presidencia de Alfonso López Miquelsen, los trabajadores petroleros colombianos iniciaron una huelga en protesta contra abusos y violaciones a su convención colectiva, la militarización de Barranca Bermeja y la suspensión de la personería jurídica del abuso debilitaron la resistencia obrera. El movimiento sindical colombiano tiene un periodo oscuro, comprendido entre 1971 y 2021, registrando 3.295 líderes sindicales asesinados, 434 atentados, 253 desapariciones forzadas, 7.624 amenazas de muerte y 1.954 desplazamientos forzados. Estadísticas que muestran el exterminio sindical más representativo del país y la mayor cohibición al derecho de asociación que haya vivido un país en el mundo. Digamos que la clase obrera y el movimiento obrero y sindical no ha sido simplemente un espectador y por lo tanto los méritos del sindicalismo en la creación de una cultura cívica han sido fundamentales como hitos que han ido marcando esta realidad y por lo tanto rescatamos y respetamos y exigimos el espacio para que el sindicalismo recupere unas garantías plenas. En 2019 y 2021, el país vivió el estallido social más importante de su historia, el paro nacional 21N en Colombia. Iniciado el 21 de noviembre de 2019, rechazaba el paquetazo económico de Iván Duque y exigía el cumplimiento total de los acuerdos de paz con las FARC. Entre abril y junio de 2021 se vive el estallido, donde miles de manifestantes se tomaron las calles del país para protestar en rechazo a la reforma tributaria propuesta por el gobierno, cansados del asesinato de líderes sociales, la inseguridad y pobreza que se vive en territorios colombianos y acentuado aún más por la pandemia del COVID-19. Era una cosa gravísima que estaba sucediendo, pero eso no frenó el que la gente saliera a la calle. No queremos ni a los que han destruido un movimiento político, no queremos a quienes han asesinado de dirigentes sindicales, de trabajadores, y tampoco la población quería a quienes han robado. Historia de Sintraemsdes. Sintraemsdes fue fundada en 1970 por ingenieros y profesionales de la hidroeléctrica Anchicaya en Yumbo, Valle del Cauca, quedando inactiva al poco tiempo debido a los despidos y retiros de sus afiliados. En la década de los 90 inicia en Colombia la apertura económica, tras la expedición de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos domiciliarios. En el año 1995, Sintraemsdes es refundada para hacerle frente a la ola de privatización de las empresas estatales, resistiendo persecuciones y amenazas y fortaleciéndose a través de las fusiones de grandes sindicatos de base de reconocidas empresas, entre estas EPM y el Acueducto de Bogotá. Hoy Sintraemsdes cuenta con más de 11.000 afiliados en todo el país y continúa luchando por la reivindicación de los derechos fundamentales de los y las colombianas. Sintraemsdes surge de una serie de encuentros y desencuentros en los diferentes sectores de influencia política en el movimiento sindical colombiano. Encontramos que frente al tema de la apertura económica era necesario cambiar el esquema sindical colombiano al sindicato de industria y posteriormente sindicatos de rama de actividad económica. La propuesta de nuestro sindicato Sintraemsdes actualmente es una propuesta abierta a los trabajadores de los servicios como rama de actividad económica que implica diferentes espacios de la producción nacional, de producción como de servicios. Un tributo a los valientes. Yo
particularmente empecé mi actividad sindical en medio de esa confrontación. Me tocó asistir en la época del 80 casi diario al asesinato de 2, 3, 4 dirigentes sociales de este país en mi ciudad meramente. En el país pues igualmente se magnificaba esa situación. Un atentado el 7 de mayo de 1996 nos llevó al exilio. 17 años, 6 meses, 4 días. Salí ilesa de un atentado con un roque. Eso yo creo que poco lo apuntamos. Que el movimiento sindical colombiano fue víctima de la violencia en miles de asesinados por la codicia y por la barbarie. Es importante hacer esta conmemoración y este reconocimiento a nuestras víctimas de nuestro país y de nuestra organización, que también ofrendaron la vida, porque hoy los trabajadores de los servicios públicos podamos tener unas convenciones justas.